¿Cuántas cosas pueden pasar en 3600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. Hoy día de San José, he invitado al pastor José Brown. ¿Usted le pusieron José por San José? Buenas noches. Buenas noches, doctor Mao, y buenas noches a su querida audiencia, teleaudiencia. Sí, teleaudiencia. ¿Usted tiene de las dos, audiencia y teleaudiencia? No, yo creo que el nombre mío coincide pues con el patrono de los esposos, pero yo tenía un tío que se llamaba José y un abuelo Manasés, y entonces había una discusión si me ponían José o Manasés. Gracias a Dios fue José. Bueno, y hablando de José, ¿por qué pastor Brown a San José le pegaron semejante negreada? Yo únicamente lo veo en el establo y después San José desaparece por completo y es el papá del Señor, del Redentor. Sí. Es una pregunta bien curiosa. Poco se dice en la Biblia, los textos bíblicos, de el ministerio de líder, esposo, papá, padre putativo de San José. Pero yo pienso, doctor Mao, que cuando uno estudia la Biblia, el énfasis de las culturas semíticas, el énfasis de las culturas hebreas es muy distinto al énfasis de las culturas grecorromanas. Por ejemplo, allá la importancia de la pareja la lleva la mamá, el protagonismo lo lleva la mamá, la mujer construye y edifica la casa. Entonces yo pienso que estos textos de la Biblia no le dan el protagonismo a José, porque José es el padre, el proveedor, el sacerdote familiar, pero la construcción de la vida interna de la familia es responsabilidad de la mamá. Y aquí podemos entrar a buscar una primera lección de nuestra sociedad occidental. Se nos están acabando las mamás, se acabó la maternidad, se acabó el concepto de madre, esposa, abuela, abnegación, y posiblemente las crisis en el occidente que arrancan con la familia se deben al concepto equivocado que tenemos de igualdad en todos los sentidos, de competitividad, de sacarlas al mercado laboral y, lo que es peor, dejarlas sin cabeza, mujeres cabeza de familia. Entonces yo pienso, doctor Mao, que no fue negreado José, sino que ocupó un papel silencioso a la sombra de responsabilidad de papá, más que de protagonista. Pero, pastor, incluso en la muerte de su hijo tampoco estuvo en las imágenes, no aparece San José. Sí, no aparece San José, y eso lo lleva a uno a extrapolar conceptos de la Biblia. La Biblia no dice por qué no estuvo, pero entonces uno supone, con varias razones bíblicas, que ya había muerto. O que se ha separado, pastor. Si cabe lo uno, puede caber lo otro. Bueno, sí cabe lo uno, cabe lo otro, pero no cabe lo otro por una razón, doctor Mao. Porque la Biblia da una definición de sadik en hebreo a José, un hombre justo. Tan justo era, doctor Mao, por eso yo no pienso que estaba separado, porque cuando él supo que estaba embarazada, sin haber consumado la relación, estaban solo en compromiso, él quiso dejarla en secreto, porque si hubiese hecho escándalo, María hubiese sido apedreada públicamente, cultura de esos países. Entonces él, como lo definen como un hombre justo, perfecto, honrado, cabal, un hombre cabal, como decían nuestros abuelos, un hombre de acrisoladas virtudes. Entonces quiso dejarla en secreto.
no difamarla. Entonces, un hombre de esas características no se separa. Yo no creo que estaba separado en el Sí, momento pero de la- pastor, perdón que lo interrumpa. Y ese hombre con esas virtudes, ¿por qué realmente lo marginan como lo marginaron, pastor? No se merecía ese trato, pastor. Bueno, si usted me permite, A ver. hay unos textos, porque hay una cosa interesante en esta pregunta, ahora que está celebrando el Día de San José. Resulta que la Biblia, doctor Mao, y sobre todo los evangelios, hablan en forma muy sucinta de casi la última semana de la vida de Jesús. Porque si se escribiera todo lo que hay que escribir de él, no cabrían en la tierra los libros. Entonces, ¿qué hacen los historiadores evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Prácticamente dedican su atención a la semana final y hacen una que otra referencia a sus milagros y su vida de niño Jesús. Por eso de ahí nace la teoría aquella de que ¿qué pasó con Jesús desde los 12 años, que lo encuentran en el templo entre los doctores de la ley, y vuelve y aparece a los 30? Pero fíjese, cuando lo encuentran con los doctores de la ley, San José estaba. San José estaba, y a ese texto iba yo, precisamente, a ese texto iba yo. Cuando ellos van a la fiesta de la Pascua, porque entre otras cosas, y sería muy bueno, yo tengo una intención en este programa, que agradezco su invitación, y es que al final la gente y su teleaudiencia nos acerquemos un poco a los textos bíblicos. Yo quisiera que la ciudad de Cali, sinceramente es mi intención, doctor Mao, y le agradezco, fuera más bíblica, conservando tal vez su tradición religiosa, pero acerquémonos a los textos bíblicos, que es donde encontramos respuesta a tanta necesidad que estamos viviendo hoy día. ¿Qué pasa en los esporádicos citas que la Biblia hace de la vida de la pareja José y María? En Lucas, creo capítulo 16, vemos cuando encuentran a Jesús en medio de los doctores de la ley. Llegaron a la Pascua, primera lección, José y María como papás asistían frecuentemente a las fiestas religiosas. Primera pregunta para nuestros queridos televidentes en Cali: ¿va usted como pareja con sus hijos a las fiestas religiosas? ¿Se respeta ese tipo de tradición? Eso se estilaba antes, Claro. hoy no. Hoy no. Entonces fíjese usted que José, dice el texto, José y María iban, como era su costumbre, a la fiesta de la Pascua, y en una de esas ocasiones, en la fiesta, se les perdió el niño. Entonces José le dice a María: devolvámonos a buscarlo. 3 días no lo encontraban. La última opción fue: vamos al templo. Allá estaba en medio de los doctores y los tenía asombrados. Otra lección, primera lección: ¿van los padres con sus hijos a las tradicionales celebraciones religiosas? Después no nos quejemos cuando nuestros hijos no quieren saber nada de valores y principios. Segundo, a los 12 años, ¿qué le parece un niño de 12 años? Tiene ya preguntas, criterios y respuestas muy profundas acerca de la vida espiritual. Tenía asombrado a los teólogos de la época, a los escribas, al Sanedrín. Entonces, yo tengo de ahí otra lección que sacar, doctor Mao. ¿Están nuestros niños, queridos papás y mamás de Cali, capacitados para que a los 12 años tengan criterios e inquietudes espirituales? Después no nos quejemos. Entonces, cuando llegan, lo encuentran allí, alaban la sabiduría de ese muchachito, y la mamá le pega un coscorro. María le dice: hijo, estamos en mucha angustia buscándote, ¿por qué nos has hecho esto? Y lo regañan. Otra lección: si tenemos un niño brillante, ¿por qué le estamos permitiendo? Los papás dicen: este muchacho tiene muy buenas notas, yo no lo puedo obligar un domingo a que se levante y vaya a misa.
En cambio María, viendo que el muchachito sabía mucho y asombraba a los doctores, lo regañó. Hay que regañar con sabiduría, papás de Cali. Doctor Mao, se perdió el concepto de papá y mamá. Ahora son los amigos de los hijos. No. Dios estableció a los padres para que exhortaran y reprendieran a sus hijos. ¿A qué les da miedo hoy día? Porque se van de la casa. Pero por eso te digo, estamos maniatados. Nosotros fuimos una generación, yo creo que la última, que respetó a sus padres, pero somos la primera generación de padres irrespetados por los hijos. Yo quiero decirle a la gente en Cali que tenemos muchos principios como familia en este día de los esposos, que es la fiesta de San José. Primero, San José era un sacerdote del hogar, era un líder espiritual. ¿Dónde están los esposos líderes espirituales en nuestros hogares? Segundo, asistía regularmente a las fiestas. Esto era una fiesta de la Pascua. Tercero, se preocupaba con su mamá por la educación del hijo. ¿Sabe qué pasó? Iban un día de camino y, como dicen, echaron de ver que no estaba el muchachito, Jesús. Se devolvieron a buscarlo, se devolvieron los dos. Hoy en día, ¿sabe qué diría un esposo? Anda vos. Anda vos a buscar a ese muchacho. ¿Sí o no? Mire, doctor Mao, en las reuniones de padres de familia, cuando yo tenía mis hijas en el colegio, yo era el único papá que iba, yo eran puras mamás. Anda vos. Porque hemos perdido ese concepto de familia. Y me alegra este tema, doctor, porque yo soy un defensor a ultranza de la familia. Y si nosotros... Es la célula primaria de la sociedad. Esa frase debíamos desmarcarla, porque como la oímos tanto... Pero nosotros... Por eso, ¿por qué no se la dejamos escuchar? Sin familia no hay sociedad, doctor Mao. Si usted enferma en sus células, le da cáncer. Entonces la célula básica es la familia. Entonces, mire que hay muchas enseñanzas sobre José. No lo negriaron. Ahora, no... Es una manera que yo digo porque sí. sabe que hasta en las bodas de Canaán, la que aparece es María, José no está. No está. Es que yo le... Sí, eso sí. es una negriada, güey, pastor. Por eso, doctor Mao... Algo pasó ahí. No. No me vaya a decir que en las bodas de Canaán estaba muerto, pues. No. ¿Y qué pasó? No estaba. No. En la boda de Caná, sí, él no aparece, aparece María, y María es la que salva la fiesta. Correcto, sí. Porque se le acaba el vino y si ella no intercede, Imagínese, se pasma esa gente. se pasó. Doctor Mao, mire, yo creo que es cuestión de cultura. Nuestra cultura, yo creo que está poniendo el énfasis en el varón. Las culturas semíticas los ponen el énfasis en la mamá. Y quiero decirles, mamás, jovencitas, quinceañeras, señoritas, amas de casa, la responsabilidad más preciosa, Dios se las ha dado a las mujeres, la maternidad, doctor Mao. Eso es un don de Dios, la procreación, el cuidado, la crianza. Entonces yo pienso que esta cultura, aunque habla poco, usted tiene razón, de José, lo poco que a mí me dice me hace pensar en un hombre muy responsable y muy atento a las necesidades del hogar donde estaba el Mesías. Pastor, ¿cuántos años tenía José y cuántos años tenía María? De eso tampoco se habla, ¿no? No. De las edades no se habla. No se habla de las edades. En esa época no se habla de las edades. No. No se habla de las edades. Hay una cronología que uno puede calcular. Estudiar. Sí, porque habla, digamos, de la época de Herodes y cuándo muere Herodes, y los textos paralelos de historiadores nos van dando las fechas. Pero la forma de fechar en la Biblia es muy distinta. Ahora, uno vuelve y se remite a las costumbres de sus pueblos. Se casaban muy jóvenes, doctor Mao. Yo pienso que cuando el ángel visita a María para anunciarle que va a ser escogida como la madre del Mesías, era una joven promedio de 18 años. Supongamos que se casa promedio de 20 años. Cuando Jesús muere en la cruz de 33 años, María tenía, hagámosle la cuenta, 53 años. Si se casa, si lo tiene de 20 y el niño muere de 33, ella tiene 53 años.
que también tenemos un error en la iconografía religiosa. Siempre nos la presentan como una jovencita. Al pie de la cruz tiene carita de 20. De 20, sí. Digamos, de ponerla como ya una mujer de 53 y sufrida. Entonces, nosotros tenemos una cultura que nos ha ido permeando, doctor Mao, y nos ha quitado verdaderos valores, como estos valores que hemos tratado de descubrir hoy en José. José no estuvo en la cruz, José no estuvo en las bodas de Canaán, pero yo le puedo asegurar, por el tipo de cultura que se da en los pueblos orientales, que fue un hombre justo, responsable de la A a la Z en su función de padre putativo de Jesús, o sea, el padre que adoptó esa crianza, porque él no es el papá biológico, ¿no? Eso que quede claro. Yo soy pastor y muchas veces la gente dice, ustedes no creen en María. No, el nacimiento de Jesús fue por obra y gracia de Dios mismo en el vientre de esa jovencita, sin intervención de José. José, que era justo, se iba a retirar en silencio, ¿me entiende? Dios en un sueño le dice a José, tómala, que lo que hay en su vientre es de Dios, ese es el Mesías. Él la toma. Que después vivieron una vida normal de pareja, yo creo que sí, y los textos bíblicos dan a entender que sí, que para mí eso no tiene ninguna dificultad teológica. La Iglesia Católica quiere conservar la pureza de ella antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Es respetable, pero bíblicamente para mí, después del nacimiento de Jesús, él era un hombre enamorado de una joven muy preciosa y muy virtuosa, y vivieron como pareja. Es decir, para mí eso no tiene ninguna dificultad, doctor Mao. Pero vuelve y juega. Silenciosa la vida de José. Sí, muy silenciosa. Pero muy responsable. Sí. Y los interrogantes suyos... Otra pregunta, pastor. Se dice que Jesús aprendió carpintería. Sí. Pero no muestran tampoco a José enseñándole la carpintería. Ajá. Sí, por eso le digo, doctor Mao, uno se remite a los textos paralelos de la época, ¿no? El tipo de trabajos que se daban en ese entonces, ¿no? Los rebaños, el pastoreo, la enseñanza, la carpintería. Yo pienso que aparte de los textos bíblicos que no pueden poner todos esos detalles, porque hay una literatura apócrifa, o sea, que no tiene, digamos, la autoridad apostólica y bíblica cuando hacen ese canon, que es una regla, ¿no? La canonicidad. Pero hay otro tipo de literatura apócrifa que no tuvo cabida en los textos sagrados, donde se puede hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Su niñez, su adolescencia, su juventud, su hogar, su familia. Y son textos de la época que tienen algún valor histórico, no teológico. Por ejemplo, que el niño jugaba con barro, hacía figuritas de barro, palomitas, y las soplaba, y como era el Mesías, salían a volar. Esas historias que no están incluidas en los textos bíblicos son de textos apócrifos que cuando uno los lee dice, bueno, es parte del imaginario colectivo de la época, es parte de la tradición de ese momento, no sé. Y allí hablan de carpintería y hablan de los trabajos del hogar que Jesús, María y José hacían, pero que no están en la escritura. Entonces, para ampliar un poquito su inquietud, doctor Mao, los textos bíblicos sí guardan mucho silencio con respecto de José. Mucho, pero mucho. Usted tiene razón. Pero yo pienso que con lo poco que nos dicen aquí y pensando en el tipo de persona que definen con palabras tan serias como esa hebrea sadik, un justo, si a usted le dan el título de hombre justo como se lo dan a José en la Biblia, es un hombre intachable, como esposo, como ciudadano y como padre. Luego él fue responsable. ¿Por qué no aparece en el epílogo de la vida de Jesús en la cruz? Creo sinceramente, para mí,
que no estaba separado, ya había muerto. Para mí, María en la cruz es una viuda de 54 años, lamentando la muerte de su hijo, pero ella sabía su fin, porque ella, como estudiosa de las Escrituras, sabía cuál era la tarea de ese hijo como Mesías y Redentor. Tan es así que hay muchos textos que dice que cuando ella oía todo lo que se decía del niño, una espada atravesaba su corazón. ¿Se acuerda usted que dibujan para ahí un corazón con una espada atravesada? El corazón de María. Ella sabía lo que iba a vivir ese niño. Los reyes sabios que visitan a María trayéndole incienso, mirra y oro, eran también presagio del futuro de ese niño. El incienso, ese niño es un sacerdote de Dios. La mirra, ese niño va a ser sacrificado. El oro, ese niño es rey. Entonces María sí estaba al tanto del futuro de ese bebé. Lo acompañó siempre, se metió con él en las fiestas de Caná de Galilea, en las bodas, y estuvo hasta la cruz. El silencio de José, yo lo interpreto desde el punto de vista de la historia paralela, diciendo que era un gran esposo, un gran papá, un hombre justo, que en el momento de la cruz ya había fallecido. Pastor, una pregunta que le tengo al margen, porque yo creo que ya hay suficiente ilustración sobre lo de José. Sí. Si Jesucristo vino a pregonar la pobreza, ¿por qué tenía una túnica tan fina que llevó a sus captores a jugarla? No era fina. Ah, ¿no era fina? No, no era fina. Entonces era la oposición que decía que era fina, ¿o qué? No, a ver, sobre ella juegan suertes, además de una parte profética que contiene eso. Era porque como no tenía costura, era de una sola pieza, entonces no sabían por dónde dividirla para que tú tomas esta parte y yo toma esta. Cuando la vieron entera dijeron, no la dañemos, echemos suerte sobre ella. ¿Qué es una túnica de una sola pieza? Yo no pienso que era fina, yo pienso todo lo contrario. Era una prenda muy humilde, doctor Mao. Usted recuerda a Gandhi. Gandhi usaba como una especie de túnica casi en forma de pañal. Era una cosa parecida. Nadie puede decir que eso era un atuendo fino. Yo creo que todo lo contrario, era un atuendo completamente artesanal, completamente económico. Entonces, el jugarse las suertes, la gente puede pensar, sí, hombre, era tan fina esa prenda de una sola costura que había que echársela a la suerte. No, yo pienso exactamente todo lo contrario. Pero yo creí cuando usted habló de la humildad de Jesús, que me iba a preguntar por el Evangelio de la Prosperidad de hoy, que el humilde Jesús del primer siglo tiene hoy predicadores en la opulencia, con escándalos millonarios. Entonces, claramente se ve allí una aberración. El evangelio que estamos escuchando hoy en el siglo XXI es un evangelio distorsionado. Una cosa es que Dios te prometa provisión. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿sabe cómo lo leen hoy día? El Señor es mi pastor, todo me lo dará. ¿No? ¿Ese es el 23? Sí, el 23. Entonces, yo pienso que, otra vez le repito, la intención de un programa como este, doctor Mao, es pedirle a la gente de Cali volver a los textos bíblicos en una forma desprevenida y desprejuiciada. Sobre las Biblias son las mismas todas, doctor Mao. Los textos bíblicos le dan a usted la suficiente ilustración para que usted crea que Jesús es el Mesías y creyendo en él tenga vida eterna. Que si fue a la India o no fue a la India, que si José se separó, murió, no. Lo relevante de este texto es entender que Jesucristo es el Mesías y creyendo en él a través de los evangelios, que son los mismos en todas las Biblias, tengamos vida eterna,
tengamos perdón de pecado. Era un hombre humilde, renunció, porque siendo Dios es dueño de todo, pero él renunció para identificarse con los necesitados, con los pobres. Él se identifica con el enfermo, con el ciego, con el oprimido. Ese es el Evangelio de Jesús. Un hombre extraordinario, un hombre humilde. Yo le pido, doctor Mao, no dejo de agradecerle esta oportunidad, pero le pido a la gente de Cali, vamos a los textos bíblicos, busquen un lugar donde se estudie la Biblia. En este momento yo hago parte de un grupo de diálogo interreligioso, doctor Mao. En la mesa está sentado a la cabeza Monseñor Darío de Jesús Monsalve, varios sacerdotes de la comunidad judía y gente, anglicanos, presbiterianos, bautistas, porque todos estamos preocupados, como gentes que predicamos el Evangelio, de la descomposición social de nuestra ciudad y de nuestro país. Entonces se ha convocado a esa mesa para hacer, trabajar, propender porque esto cambie, doctor Mao. Y una de las razones que me ha motivado a mí a participar en esa mesa de diálogo interreligioso es decirle a la gente que volvamos a los textos bíblicos, a los evangelios, y busquemos la verdadera espiritualidad, no la religiosidad, doctor Mao. Le hemos hecho mucho daño a la espiritualidad con tanta religiosidad. De religiones estamos saturados. Creo que son más de 6.000 religiones en el mundo. Entonces, si fuera por religión, esto sería un paraíso. Pero hay una diferencia entre la religión, que te puede llevar hasta a posiciones radicales y de conflicto, y otra cosa es la espiritualidad. Yo abogo para que la ciudadanía de Cali, en estos días de celebración de los esposos con la fiesta de San José, respetemos la imagen de ese venerado anciano José, anciano, y copiemos de él su justicia, su responsabilidad como esposo, como padre, como proveedor. Defendamos el hogar, asistamos a las actividades religiosas, velemos por el bienestar de los hijos, orientémoslos, corrijámoslos, exhortémoslos, volvamos a los textos bíblicos. Y eso sí, doctor Bau, un día usted y yo y todos estaremos frente al tribunal de Cristo. Entonces vale la pena que nosotros en esta ciudad tan querida volvamos a la espiritualidad bíblica y orientemos nuestro caminar, porque si no seguiremos de tumbo en tumbo, doctor Mao. Pastor, ahora la gente se congrega más, pero yo veo más violencia en la comunidad. ¿Por qué? Sí, hay una crítica que inclusive nos hacemos nosotros los pastores, ¿no? En la medida que crece el Evangelio, en la medida que se expone más el texto bíblico a la gente y en la medida que la gente acude más a los templos y a las iglesias cristianas, debiera de eso afectar positivamente la sociedad, y vemos que los índices de violencia, maltrato, los jóvenes siguen en aumento. Hay mucha intransigencia, pastor. Totalmente, doctor Mao. Yo no sé si la razón sea que nosotros le hacemos más caso al momento actual que estamos viviendo, el aquí y el ahora, que al futuro. La respuesta que tenemos que darle a Dios un día, usted y yo. Yo tengo esa preocupación, doctor Mao. ¿Por qué si crece porcentualmente tanto las iglesias? ¿Por qué eso no se ve reflejado positivamente en nuestra sociedad? Y yo seguiré predicando, eso sí, yo soy la voz que clama en el desierto, como decía Juan. Volvamos a la espiritualidad y volvamos a los valores bíblicos. No todo lo que brilla es oro, ¿no? Porque hay muchas iglesias, aún usando la Biblia, que están dando cierta desorientación a la gente también, porque le están prometiendo el milagro, la prosperidad, la casa, el carro y la beca, y no la transformación. Yo creo
que es el momento, mi querida ciudad de Cali, de nosotros no esperar tantos cambios, cambiar de religión o cambiar de fe, sino mejorar, buscando acercarnos a los textos bíblicos, que son los únicos que nos van a dar la garantía de un verdadero cambio y transformación. Vamos a la primera parada de comerciales y estaremos de nuevo con el invitado, con nuestro invitado de esta noche, el pastor José Brown. Aquí, en el 2, para vos. ¿Usted por qué cree que eso no se está dando? Que crecen las iglesias y no se da el cambio. Estás viendo Canal 2. José El canal de nuestra Brown, gente. ¿cómo suena? B, Aquí, B, en el B. 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Aquí, en el 2, para vos. Pastor, ¿por qué la gente le tiene tanto temor a la muerte? Sí, Daniel, cuando lo envían a la fosa de los leones, va a muerte la risa, porque él es un convencido de que hay otra vida y que esa vida es mejor. ¿No será que ahí hay muchas de las razones que estamos buscando, doctor Mao? La gente está viviendo el aquí y el ahora y creen que es esta vida y no hay más. Eso es lo que está pensando la gente. Esta es la vida, disfrútela y si le dan papaya, cójala. Hemos perdido la visión de la trascendencia. Daniel, el que usted pone como ejemplo, iba muerto de risa al foso de los leones. ¿Sabe qué dice Pablo el apóstol? Pablo dice, para mí el vivir es anunciar a Cristo y el morir ganancia. ¿Sabe qué dice Job? El famoso Job, pues, de la Biblia. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Yo sé que mi Redentor vive. Yo quiero, tal vez con esto, liberar un poco a la gente. Liberar. Porque es que el Evangelio, el texto bíblico nos tiene que dar una vida tranquila y liberada de todas estas preocupaciones diarias. Voy a liberarlos, voy a liberar a la audiencia. Nos enseñaron equivocadamente, no sé si es un pensamiento occidental o griego, que somos un cuerpo con alma. Nos engañaron. No somos un cuerpo con alma, querida audiencia de doctor Mao. Somos un alma eterna con un cuerpo temporal. Eso es lo que somos. Un alma eterna. Mario Alfonso Escobar como alma existía antes de tener ese cuerpo, doctor Mao. Esa alma vino el día que usted nació y entró a ese cuerpo. Este cuerpo es temporal, el alma es eterna. Usted deja el cuerpo aquí y el alma vuelve a la eternidad de donde viene. Cuando tenemos ese concepto, que es el de Daniel iba feliz, voy a dejar ya mi cuerpo y voy a la eternidad. Job sabía eso. Todos los que conocemos el texto bíblico vivimos esa realidad. El cuerpo es el vehículo. Es como cuando usted compra el pan y lo echa en una bolsa. Usted saca el pan para comer y bota la bolsa. El cuerpo es pasajero.
es finito, se enferma, es temporal, es fungible, vuelve al polvo porque del polvo fue tomado. Y nosotros creemos que este cuerpo hay que satisfacer todas sus necesidades, disfrutar y aprovechar los papayazos, porque la vida no es sino una sola y hay que aprovecharla. Nos engañaron, doctor Mao. Por eso Daniel iba feliz a la muerte y por eso el señor Pablo iba feliz cuando veía llegar el verdugo, y por eso hay mártires, querida audiencia caleña, porque lo que somos son almas eternas que habitan temporalmente un cuerpo. Y hay una demostración muy sencilla de eso. Un escritor chileno, yo leí un libro de él, Buscaglia, creo que es el nombre del chileno ese poeta. Un libro que escribió él, puso un ejemplo que me llamó la atención, doctor Mao. A veces los ejemplos, hasta tontos y sencillos, ilustran grandes verdades. Venga este ejemplo. Dice Leo Buscaglia que se encontró con un amigo después de muchos años, y el amigo era un hombre de 180 kilos, gordísimo cuando lo había visto años atrás, y ahora que se lo encuentra, ve a un hombre esbelto, en un tratamiento, no sé qué se estaba haciendo, con 100 kilos, había perdido 80 kilos. Entonces, conversaron, y después Leo Buscaglia hizo esta pregunta: ¿de manera que uno pierde 80 kilos y sigue siendo el mismo? Entonces, ¿qué eran esos 80 kilos que se perdieron? Ese no era yo. Yo habitaba en 180 kilos, ahora habito en 100, pero sigo siendo el mismo. Nosotros no somos el cuerpo, doctor Mao. Por ejemplo, otro caso: por algún accidente o enfermedad a usted le amputan un miembro de su cuerpo, usted sigue siendo el mismo. Entonces esa mano que le amputaron no era usted. ¿Quién soy yo? Yo soy un alma que habita un cuerpo. Y si tan solo nosotros en esta noche le logramos a la gente decir: vengan a la Biblia, quiten sus prejuicios, vuelvan a la espiritualidad y entiendan que en usted habita un alma eterna y trascendental, se le pierde el temor a la muerte. Doctor Mao, si hay alguna realidad que vamos a vivir todos aquí, es la muerte. ¿Por qué temerle? Claro, porque a mí no me habían dicho, Pastor Brown, que el cuerpo no era lo importante era el alma. ¿Qué has hecho por el alma? Y la única manera de alimentar el alma, y no hay otra, y desafío a toda la audiencia, religiosos y no religiosos, a que me enseñen una manera distinta de alimentar el alma que no sea la Biblia, y no la van a encontrar. Por eso son tan enfáticos los textos bíblicos. Cuando el diablo tentó a Jesús después de 40 días de ayuno, le dijo: convierte estas piedras en pan. Y él le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de las palabras de Dios, lo que sale de la boca de Dios. Querida audiencia, el pan físico alimenta el cuerpo físico. ¿Con qué está alimentando usted el alma eterna? Aquí le ofrezco este pan espiritual. Perdón de pecados por alimentar nuestra alma de la palabra de Dios. Nueva criatura por alimentar el alma de la palabra de Dios. Victoria sobre la muerte. La muerte no es el fin. La resurrección es una gran verdad que nos libera. ¿Todo por qué? Por alimentar esa fe con la palabra de Dios. Entonces, doctor Mao, para redondear la idea, ¿sabe por qué hoy lloramos tanto la muerte de un ser querido y le tememos a la muerte? Porque nos la tiraron cambiada, doctor Mao. Nos dijeron que era un cuerpo, una sola vida, y aprovéchela. Entonces, cuando me voy a morir, se me fueron todos los planes y las ilusiones. No, eres un alma eterna, y si el cuerpo te falla, se enferma y va a morir, va a llegar la liberación de tu alma y vas a estar mejor. Pastor, ¿por qué está ganando tanto terreno el mal? Porque hay mucha más corrupción, pastor. Sí. Y la gente sabe que eso es malo, que eso lo castigan, e insisten. Sí. Está ganando terreno el mal. Doctor Mao, usted tiene una habilidad, y es que pega donde es.
y yo soy un pastor y soy un líder espiritual, como se llame, un creyente en Jesús, un lector de la Biblia, y usted me dice, ¿por qué no se ve tanto crecimiento en las iglesias reflejado en un cambio en la sociedad? Tiene razón, doctor Mao. ¿Por qué está creciendo la maldad? Tiene razón, doctor Mao. Y yo aquí no me voy a lavar las manos, no voy a pedir aquí una palangana como Pilatos, no. Yo voy a asumir esa crítica con mucho cariño y voy a darle una respuesta. El mal está ganando porque la gente no está escuchando el verdadero mensaje de Dios. Un día compareceremos todos ante el tribunal de Dios. Y quiero decirle a los políticos, a los militares, a los guerrilleros, a los malandros, a la gente creyente y no creyente, que delante de Dios Él no tendrá por inocente al culpable. Está ganando la maldad, ¿por qué? Mea culpa, mea culpa, mea grandísima culpa. Porque los que estamos encargados, sacerdotes y pastores, judíos y gentiles, de predicar el texto, no estamos predicándole a la gente el verdadero Dios y el temor que hay que tener delante de Él. Si la gente tuviera temor de Dios, doctor Mao, usted se lo ha oído a usted. Si tuviéramos temor de Dios, no habría tanta maldad. Es que se le perdió el temor a Dios. ¿Se le perdió? Entonces usted me dice, Pastor Brown, ¿por qué está ganando la maldad? Respuesta: se perdió el temor de Dios y un día vamos a comparecer delante de Él. Y todos, los políticos no se van a librar. Doctor Mao, ellos creen que porque pueden manipular las leyes y les va a ir bien y se van a librar de la justicia temporal de los hombres. No nos libraremos de la justicia perfecta de Dios, doctor Mao. Pero ¿sabe qué, pastor? Un paréntesis. Pero es que a nosotros nos levantaron con el catecismo del Padre Astete y la historia sagrada, y eso influyó en nuestra manera de ser, en la construcción de ese temor a Dios. Perfecto. Doctor Mao, el tiempo nuestro del Padre Astete, del catecismo, de la historia sagrada, se perdió. ¿Por qué entonces no cogemos otra vez los textos y la Biblia? Pero por favor, caleño, no vaya donde un pastor o una pastora que tuvo un sueño, que tuvo una visión, que le está prometiendo casa, carro y beca, que le está diciendo reclame con sus llaves el modelo 2014 del vehículo de paquete. Eso no es evangelio, doctor Mao. Desgraciadamente, ¿cuál es el evangelio? Venid a Jesús, oh pecador. Sin Jesús no hay salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a la eternidad sino por Él. Ese es el mensaje del evangelio, que es lo que genera respeto a estos valores, doctor Mao. El propósito de mi comparecencia aquí, doctor Mao, cuando usted me invitó, estuve orando: Señor, que a través de este programa toques el corazón de la audiencia, de la teleaudiencia, y nos lleve a la espiritualidad real de la Biblia y su palabra, para que tengamos temor de Dios. Un amigo suyo, locutor, Vinasco. William. Una vez le escuché yo a William en una transmisión de Partido de Colombia, que dijo una frase que sería muy buena como para esto de por qué crece la maldad. William Vinasco dijo esto: cuando uno pierde dinero, nada ha perdido. Cuando uno pierde salud, algo ha perdido. Pero cuando uno pierde el temor de Dios, lo ha perdido todo. Y eso es lo que ha pasado a esta sociedad. Por eso está creciendo la maldad. Pero yo soy de aquellos que tiene hambre y sed de justicia, porque un día seremos saciados. Y todo lo que hemos hecho saldrá a la luz, porque Dios no los va a tener por inocentes a los culpables. Vamos a la segunda parada de comerciales y estaremos cerrando este diálogo con el invitado que tenemos esta noche, el pastor José Brown. Aquí, en el 2, para vos. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí,
en el 2 para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Aquí, en el 2 para vos. Pastor, y se quintuplica la intolerancia y el principio de autoridad se ha perdido. Sí, la controversia del mundo es la autoridad. Dios hizo al hombre libre, falló ese hombre, entonces sometió todo bajo autoridad, pero resistir la autoridad y resistir a Dios, porque toda autoridad viene de Dios. Usted estudió Derecho y sabe que en Romanos capítulo 14 Pablo responde a esa gran inquietud. ¿Qué controversia grande es la autoridad? ¿Quién manda aquí? El problema es, por la falta de autoridad, es que como no creemos en valores absolutos, entonces cada hombre o cada país pone sus propias leyes y las leyes son muy temporales. Hay una constitución que nos rigió unos años, pero luego hay que corregirle algunos detalles, entonces no tenemos parámetros fijos. Yo creo que si tan solo nosotros todos, el género humano, consideráramos los 10 mandamientos como una base de autoridad total, esto sería mejor. Por ejemplo, doctor Mao, ¿sabe una cosa? En la Biblia no hay derechos, hay obligaciones. No hay derechos. Y hoy en día todo el mundo reclama derechos. El niño reclama el derecho, el zurdo, el de la raza tal, el judío, el inválido, todos reclaman sus derechos. Entonces, las democracias son tontas. Esto nos va a llevar a la anarquía, doctor Mao. En la Biblia no hay derechos, hay obligaciones. Y quiero decirle, por ejemplo, no robar es un mandamiento. ¿Sabe por qué me obliga a mí a no robar? Porque usted tiene derecho a su propiedad. A mí me obliga a no matar. Mandamiento de la ley de Dios, no matar. ¿Sabe por qué me obliga a mí a no matar? Porque usted tiene derecho a la vida. A mí la ley de Dios me obliga a no adulterar. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene derecho a su esposa. Yo no tengo por qué meterme con la mujer ajena. Entonces, la sociedad nos la volvió a tirar cambiada. Ya no tenemos obligaciones, tenemos derechos. Entonces usted reclama sus derechos. Me enamoré de otra, me gustó eso y se lo quito, le arrebato la vida. Entonces, la crisis de autoridad se debe a que a nosotros, con la famoso progreso o cultura, nos enseñaron a reclamar derechos pero no a tener obligaciones. Y así estamos mal, doctor Mao. Un día nos van a preguntar a nosotros no por los derechos que reclamaste, sino por las obligaciones que no cumpliste. Y antes de terminar, 5 regalos le quiero dejar yo a su querida audiencia. A ver, pastor. A ver si de pronto, doctor Mao, y esa es mi intención, que Dios nos ayude, que el Espíritu de Dios nos ayude a despertar espiritualidad y temor de Dios. Porque los bandidos no se quedarán con la suya. Se lo puedo asegurar, y los exhorto desde esta tribuna hermosa, con todo respeto. Primer regalo, la vida. La vida es un regalo precioso, pero ya no vale nada, doctor. Ya la vida no vale ni un celular. Primer regalo, la vida. Segundo regalo, la ley de Dios.
Todo lo que vemos fue hecho por la palabra y no conocemos ese segundo regalo. Tercer regalo, maravilloso regalo, querida ciudad de Cali, el Mesías. Jesús es el camino, Jesús es Dios, partió la historia, murió por ti, quiere darte perdón, quiere darte salvación, quiere darte vida eterna, quiere hacer de ti una nueva criatura. Por favor, la vida, la Biblia, el Mesías. Tercer gran regalo. Cuarto, el mejor de todos, doctor Mao, y seguro que lo va a alegrar. ¿Se lo imagina? Te lo voy a dar. La resurrección. La muerte no es el fin. El cuerpo es pasajero. La vida es temporal. El alma es eterna. Vendremos en la resurrección para vivir eternamente. Eso es un regalazo. Y un quinto regalo. La mejor época del mundo espiritualmente es esta, porque fue derramado en Pentecostés el Espíritu Santo y Él nos guía a la verdad y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. 5 preciosos regalos: la vida, la Biblia, el Mesías, la resurrección y el Espíritu Santo. Pastor, para terminar como comenzamos, yo le quiero decir lo siguiente: un hombre tan acrisolado, tan justo como José, era para haberlo mostrado más. ¿Por qué? No, yo se lo digo con toda sinceridad, pastor, porque yo le digo, la situación que él vivió no fue una situación fácil, fue una situación difícil. Decirle, tu mujer espera un hijo que no es tuyo. Sí. Ojo. Y yo también, para terminar como empezamos, quiero romper una lanza a favor de José diciendo lo siguiente. A ver. La lección que yo derivo de la Biblia, donde su gabinete en la sombra, sin reconocimiento de José, es porque el protagonismo lo tiene la esposa María. Y entonces, apoyado en eso, le quiero decir a las mujeres de Cali: la maternidad es un don precioso. El hijo que llevan en su vientre es un regalo de Dios, la vida. No aborten, busquen entregar su intimidad a una persona que la respete y formemos hogares, porque la gran crisis del siglo XXI es la crisis de la maternidad. Salomón termina su libro de Proverbios, un hombre tan sabio, haciendo una pregunta, doctor Mao, que la podemos dejar a la audiencia porque se nos fue el tiempo. Tranquilo. Y no tendremos la respuesta. ¿Sabe cuál es la pregunta? A ver, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Se acabaron las virtudes en la mujer. Por eso el énfasis de la Biblia está más en María que en José, porque el hogar lo construyen las mujeres. Con un varón que responde por ellas, las hace respetar. La gran alegría de nuestra sociedad sería esto: hacer de cada casa un templo, de cada esposo un sacerdote como José, y de cada mesa un altar. Bueno, pastor, muchas gracias, hombre, por estas reflexiones hoy en el día de San José. A usted, doctor Mao, muy amable por su invitación, y yo sé que usted es un hombre que tiene esa sensibilidad por la sociedad, y sus preguntas y sus inquietudes acerca de la descomposición que vivimos son mis preguntas y mis inquietudes. Yo, desde el punto de vista espiritual, sé: Jesús es la respuesta, y que Dios toque el corazón de nuestra audiencia y nos lleve no a un cambio de religión, sino a mejorar, buscando la espiritualidad. Que Dios los bendiga. Y a ustedes la invitación muy cordial para que mañana de nuevo estén con nosotros aquí en Mao TV. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos.